Mamá, ya sé que son las 2 de la mañana y que mañana tienes que madrugar, pero Tomás no para de toser y la farmacia del barrio ya cerró, y no tengo para el taxi hasta la de la avenida. No te llamo para que vengas, te llamo porque necesito escuchar tu voz y no ponerme a llorar sola en este cuarto, porque si me pongo a llorar, Tomás me va a ver y va a asustarse más. Dime algo, mamá, cualquier cosa. Marisol, respira, escúchame. El vapor funciona mejor que cualquier jarabe a esa hora. Pon hervir agua en la olla grande, cúbrete la cabeza con una toalla y ponle la carita cerca del vapor unos minutos. Yo lo hice contigo 1000 veces y aquí estás, sana y entera. Y mañana temprano voy yo con el jarabe. ¿Tienes miel en casa? Tengo media cucharada. Con eso alcanza para esta noche. Marisol, escúchame bien. Lo que estás haciendo por ese niño no lo hace cualquiera. 2 trabajos, un cuarto de alquiler y todavía le cantas para que duerma. Yo lo sé porque me lo cuenta él cuando viene a verme. Me dice que su mamá canta bajito cuando él tiene miedo. ¿Sabes lo que eso vale? Mamá, a veces siento que no es suficiente, que merece más de lo que yo puedo darle. Marisol, la única cosa que un hijo no puede comprar con dinero es una madre que lo ama como tú lo amas. Todo lo demás se consigue, eso no. Así que deja de medirte con lo que no tienes y empieza a ver lo que sí. Ese niño tiene lo más difícil de tener. Te tiene a ti. Gracias, mamá. El vapor, ya. Y después me llamas para decirme cómo está. Marisol, me llamaron de la escuela de Tomás, que necesitan que vaya a una reunión urgente de padres, un martes a las 10 de la mañana. Como si los padres de este barrio pudiéramos simplemente levantarnos e irnos a reuniones un martes a las 10. Le expliqué a la secretaria que trabajo en ese horario y me dijo que igual era obligatorio, que si no asistía había consecuencias para el alumno. ¿Qué consecuencias puede tener un niño de 4 años por culpa del horario de trabajo de su madre? Marisol, esa secretaria nunca crió un hijo sola en su vida. Eso se nota a distancia. Mira, yo te cubro la hora. Le digo al supervisor que tenías una emergencia médica, que es básicamente la verdad porque si no vas te va a dar una crisis nerviosa que es médicamente significativa. Vas, escuchas lo que dicen, vuelves y me cuentas todo. ¿Qué tan urgente puede ser algo urgente en el jardín de infantes? Marisol, Tomás le dijo a la maestra que su papá vive en el cielo. Ay. Y la maestra le preguntó si su papá había muerto, y Tomás le dijo que no, que simplemente vivía en el cielo porque era muy importante, y los importantes viven arriba. Marisol, eso es lo más hermoso y lo más complicado que ha dicho ese niño en su vida. ¿Qué le dijiste tú de su padre? Nada, no sé qué decirle, porque la verdad tiene partes que él no puede entender todavía, y las mentiras se quiebran solas con el tiempo. Así que elegí el silencio, y al parecer el silencio lo llenó con cielos. Los niños llenan los vacíos con lo más bonito que tienen. Eso dice algo muy bueno de lo que tú le enseñaste. Tomás, amor, ven aquí. Siéntate conmigo. La maestra me contó lo que le dijiste sobre tu papá, lo del cielo, y quiero preguntarte algo, ¿sí? Sin que te pongas nervioso. Solo quiero entender cómo piensas tú esas cosas. ¿Me regañas? No, mi vida, para nada. Solo quiero entender. Es que Sebastián tiene papá y viene a buscarlo los viernes. Y Lucía tiene papá y le trae dulces los domingos. Y yo no tengo papá que venga. Entonces pensé que quizás mi papá vive lejos, muy lejos. Y el lugar más lejos que yo conozco es el cielo, porque la abuela dice que el abuelo vive ahí y que nos cuida desde arriba. Y entonces dijiste que tu papá vive en el cielo. Para que no pensaran que nadie me cuida, porque me cuidan. Me cuidas tú, y la abuela, y Fernanda que me trae chupetines. Pero quería tener también un papá que cuida desde algún lugar, y el cielo me pareció un lugar bonito. Tomás, tu papá no está en el cielo, está en algún lugar del mundo, y algún día vamos a hablar de eso cuando seas un poco más grande, ¿sí? Pero, ¿me cuida igual aunque no lo conozca? Tú tienes más personas cuidándote de lo que imaginas, mi amor, más de las que puedes contar. Bien, porque me gusta que me cuiden. ¿Puedo tener leche con cacao?
Buenos días, soy Marisol Peña. Me mandaron una carta con este membrete hace 3 días. La carta decía que debía presentarme en esta oficina en relación a un asunto de importancia urgente que me involucra directamente. No sé qué asunto es ese, no conozco a ningún Montiel, y honestamente vine porque la carta tenía un tono que no me dejó dormir bien desde que la recibí. ¿Puede decirme de qué se trata? Señorita Peña, gracias por venir. Lo que voy a decirle es delicado y le pido que me escuche con calma antes de responder. Soy el abogado de la familia Montiel. El señor Bernardo Montiel, patriarca de la familia, falleció hace 6 semanas. En su testamento, firmado hace 3 años y ratificado ante notario, hay una cláusula específica que lo involucra a usted y a su hijo Tomás. El señor Montiel reconoció en ese testamento que Tomás Peña es nieto suyo, hijo legítimo de su hijo mayor, Emilio Montiel, y le dejó al niño una parte sustancial del patrimonio familiar. Perdone, necesito que repita eso. Tomás Peña es el nieto reconocido de Bernardo Montiel y heredero directo de una parte del patrimonio de la familia. Emilio Montiel murió hace 5 años en un accidente. Lo sé, señorita Peña. El señor Bernardo lo sabía también, y sabía que usted estaba embarazada cuando Emilio murió. Por eso redactó el testamento de la manera en que lo hizo, para que si el niño existía, estuviera protegido. ¿Cuánto tiempo supo esta familia que Tomás existía? Esa es una pregunta que merece una conversación más larga, y una respuesta honesta que no depende de mí. Mamá, siéntate. Necesito contarte algo que no sé cómo empezar a contar. El papá de Tomás, Emilio, su familia, los Montiel. Hay un testamento, mamá. Un testamento donde el abuelo de Tomás lo reconoce como nieto, como heredero. Lo reconoce, mamá, después de 5 años de silencio. Después de 5 años en que Tomás durmió en un cuarto de 3 metros, comió lo que alcanzó, y no tuvo nada que ese apellido no quiso darle. Y ahora hay un testamento. Marisol, para. Respira. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Estuve 2 horas en la oficina del abogado, mamá. Leí el documento. Tiene el nombre de Tomás. Tiene la fecha de nacimiento. Tiene todo. El abuelo lo supo. Sabía que Tomás existía y guardó ese secreto hasta que murió. Y lo dejó en el testamento para que cuando ya no estuviera, nadie pudiera ignorar a mi hijo. ¿Y el resto de la familia? ¿Los otros Montiel? No lo sé todavía. El abogado me dijo que hay una reunión familiar la semana que viene, que debo estar presente con Tomás. Marisol, escúchame bien. Esa reunión no es una visita de cortesía, es una declaración, y tú tienes que ir con la cabeza alta y con todo lo que eres. No vas como la chica pobre que crió al nieto de los Montiel. Vas como la madre de ese niño, y eso vale más que cualquier apellido que haya en esa sala. Tengo miedo de lo que van a decir cuando me vean. Que digan lo que quieran. Tomás es real, el testamento es real, y tú eres la única razón por la que ese niño llegó hasta aquí. Ramiro, el abogado me confirmó lo que el testamento dice. Hay un niño que supuestamente es hijo de Emilio, criado por una chica del barrio Azur, sin educación formal, sin recursos, sin nada que la vincule a esta familia más que la palabra de un hombre muerto. Esto no puede prosperar así. Hay pruebas que pedir, hay procesos que seguir y sobre todo hay que proteger el patrimonio de esta familia de una reclamación que puede ser perfectamente fabricada. Clarita, el testamento fue firmado por papá hace 3 años, ante notario. Eso no es una reclamación fabricada, eso es la voluntad de un hombre que sabía lo que hacía. Y papá nunca hizo nada sin pensarlo 2 veces. Si él reconoció a ese niño, es porque tenía razones para hacerlo. Razones que nosotros no conocimos, porque él eligió no compartirlas. Que no nos guste no lo hace inválido. ¿Y si la madre inventó todo? ¿Y si manipuló a un anciano en sus últimos años para que incluyera a un niño que no tiene nada que ver con Emilio? Clarita, Emilio estuvo con esa chica 2 años antes del accidente. Yo lo sabía, tú lo sabías, toda esta familia lo sabía y eligió ignorarlo porque no encajaba con lo que querían para él.
El niño puede ser perfectamente de Emilio, y nosotros simplemente no quisimos verlo. Así que antes de hablar de manipulación, hablemos de lo que esta familia hizo o no hizo cuando esa chica quedó sola. Eso es pasado. El presente es el patrimonio. El presente es un niño. Y si tiene sangre Montiel, es nuestro presente también, guste o no. Fernanda, la reunión con los Montiel es el viernes, y yo no tengo ropa para esa reunión. No lo digo de manera figurada. Literalmente no tengo nada que ponerme para entrar a la casa de esa familia sin que la primera mirada que me den sea de arriba a abajo con ese gesto. Ya sé que eso es lo de menos, ya sé que lo importante es Tomás y el testamento y todo lo que viene, pero estoy parada frente al armario y no sé qué hacer. Marisol, para. Primero, tienes una blusa azul marino que te queda perfecta y unos pantalones negros que son clásicos. Con eso entras a cualquier lado. Segundo, y esto es lo más importante de todo, la ropa no te va a ganar ni perder nada en esa sala. Lo que esos Montiel van a ver cuando entres es a la madre del heredero del patriarca, y eso no lo cambia ningún vestido. Lo que tienes que llevar puesto es exactamente lo que llevas puesto todos los días, la cara de alguien que crió sola a ese niño y lo hizo bien. Esa es la mejor ropa que existe. ¿Y si me atacan? ¿Y si dicen que Tomás no es de Emilio? Entonces piden la prueba de ADN, y el ADN habla. Los genes no mienten, Marisol. Y si ese niño tiene los ojos que yo creo que tiene, no va a necesitar ninguna prueba. Se va a ver solo. Fernanda, tengo miedo de que esto le cambie la vida a Tomás de una manera que no pueda controlar. Le va a cambiar la vida, pero tú eres la que decide cómo, porque tú eres su madre, y eso no lo cambia ningún testamento del mundo. Señor Montiel, vine porque el abogado me lo pidió. No vine a pelear por dinero. No vine a reclamar nada para mí. Vine porque hay un testamento que nombra a mi hijo, y porque Tomás merece saber de dónde viene. Eso es todo. Si esta familia quiere conocerlo, bien. Si no quiere conocerlo, también está bien. Pero no voy a permitir que nadie en esta sala trate a mi hijo como un problema a resolver. Señorita Peña, le voy a ser honesto aunque no sea lo más cómodo. Dentro de esta familia hay personas que van a aceptar esto con facilidad y personas que no. Eso no lo puedo controlar. Lo que sí puedo decirle es que yo conocí a Emilio mejor que nadie. Y sé que estuvo con usted. Sé que la quería y sé que el accidente lo tomó antes de que pudiera hacer lo que debía hacer. Mi padre lo supo también. Y por eso hizo lo que hizo con el testamento. Porque cuando Emilio ya no pudo ser responsable, mi padre lo fue por él. ¿Por qué nunca me contactaron antes? Porque hubo personas en esta familia que eligieron no hacerlo. Y eso es una deuda que esta familia tiene con usted y con su hijo. Una deuda que no se paga con dinero, pero que se puede empezar a saldar con honestidad. ¿Puedo conocerlo? ¿A Tomás? Eso lo decide Tomás cuando sea suficientemente grande para entenderlo. Por ahora lo decido yo. Es justo. Completamente justo. Aurelio, necesito saber si hay alguna manera legal de impugnar esa cláusula del testamento. El niño no tiene ninguna documentación que lo vincule formalmente a Emilio. No hay reconocimiento de paternidad en vida, no hay nada firmado. Solo la palabra de Bernardo en un testamento que puede haberse redactado en un momento de vulnerabilidad. Clarita, llevas 20 años siendo cliente de este estudio y te debo la misma honestidad de siempre. El testamento fue redactado cuando Bernardo tenía plenas facultades mentales, certificadas por 2 médicos independientes. Fue ratificado ante notario con todas las formalidades. Y la cláusula específica sobre el niño incluye referencias a documentación privada que Bernardo recopiló durante años, fotografías, cartas, registros. No fue un impulso, fue una decisión informada y deliberada. Impugnarlo sería largo, costoso y con probabilidades muy bajas de éxito. Y además, Clarita, si la prueba de ADN confirma la paternidad de Emilio, cualquier impugnación se caería sola. ¿Y si el niño no es de Emilio? Entonces la situación es diferente. Pero en este momento todo indica que lo es. Y mi recomendación profesional y personal es que esta familia elija el camino de la dignidad antes que el camino del litigio. No por el dinero,
por lo que ese proceso le haría a un niño de 4 años que no eligió nacer en medio de este conflicto. No vine a lastimar a ningún niño. Entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Mamá, hicieron la prueba de ADN. Tomás es hijo de Emilio. 99.9%. El abogado me llamó esta mañana, y yo colgué el teléfono y me senté en el piso de la cocina sin poder moverme un rato. No de tristeza, no de alegría, de algo que no tiene nombre exacto, como cuando confirman algo que ya sabías, pero que tenías guardado en un lugar donde no lo ibas a mirar porque era demasiado grande para mirarlo todos los días. Marisol, siéntate aquí conmigo. Dame la mano. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy asustada. Estoy aliviada. Estoy 5 cosas al mismo tiempo, y no sé cuál es la más verdadera. Mamá, ¿qué le digo a Tomás? ¿Cuándo le digo? ¿Cómo le explico que su papá existió, que lo quería, que murió antes de poder decírselo, y que hay una familia entera que no sabía que él estaba en el mundo? Le dices la verdad, Marisol, la parte que pueda entender ahora, y el resto se lo vas contando a medida que crezca. Los niños no necesitan la historia completa de una vez, necesitan sentirse seguros mientras la historia llega, y Tomás se siente seguro porque tú nunca le fallaste un solo día de su vida. Esa es la base. Todo lo demás se construye encima de eso. ¿Y si la familia Montiel quiere llevárselo, si quieren tenerlo con ellos? Que quieran es una cosa, lo que la ley dice es otra. Y tú eres su madre, con prueba de ADN o sin ella, con testamento o sin él. Tú eres su madre. Eso no lo cambia nadie. Marisol, la prueba confirmó lo que yo ya sabía. Y quiero decirle algo que no dije en la primera reunión porque no era el momento y porque había demasiada gente en esa sala con demasiados intereses propios. Mi hermano Emilio habló de usted, no una vez, muchas veces. Me dijo que era la persona más honesta que había conocido, que tenía una manera de ver el mundo que él no tenía, y que era feliz con usted de una manera que no sabía que podía hacerlo. El accidente nos quitó la posibilidad de que eso siguiera, pero no nos quita la responsabilidad de lo que viene ahora. Señor Montiel, lo que me dice de Emilio, lo guardo. Lo guardo para Tomás, para cuando sea grande y quiera saber quién era su padre. Gracias por decírmelo. Y en cuanto a la responsabilidad que menciona, le digo lo mismo que le dije al abogado. Tomás no necesita una familia que aparece por un testamento. Necesita personas que elijan estar, que elijan conocerlo, que se tomen el tiempo de ganarse su confianza. La herencia la puede manejar la ley. La relación la tienen que construir ustedes, desde cero, con paciencia y sin presiones. ¿Nos da esa oportunidad? Les doy la misma oportunidad que cualquier persona que quiera entrar en la vida de mi hijo. Tienen que ganársela, día a día, sin atajos. Es lo justo, es lo mínimo. Tomás, ¿te acuerdas que me preguntaste una vez sobre tu papá? ¿Que si vivía en el cielo? Hoy quiero contarte algo. Tu papá se llamaba Emilio. Era una persona buena y tuvo un accidente antes de que tú nacieras, así que no pudo conocerte. Pero hay algo que sí pudo hacer. Antes de que se fuera, su papá, que es tu abuelo, supo que tú ibas a nacer. Y ese abuelo te quiso aunque nunca te conoció. Tanto que escribió tu nombre en un papel muy importante para que cuando fueras grande supieras que alguien de esa familia te esperaba. ¿Y ese abuelo también está en el cielo? Sí, mi amor. Ese abuelo también está en el cielo. Entonces era verdad lo que le dije a la maestra. Mi papá vive en el cielo, solo que ahora sé su nombre. Sí, ahora sabes su nombre. Emilio. Me gusta ese nombre. ¿Puedo ponerle ese nombre a mi osito? Claro que puedes. Mamá, ¿hay más familia? ¿Hay tíos? Hay un tío que quiere conocerte. Cuando tú quieras. ¿Es bueno? Creo que está aprendiendo a hacerlo. Bien. Los que están aprendiendo merecen una oportunidad. ¿Eso también me lo enseñaste tú? Ramiro, vi al niño ayer. Vino con la madre a buscar unos documentos al estudio del abogado. Yo estaba en el pasillo y lo vi sin que ellos me vieran a mí. Es idéntico a Emilio a los 5 años. Idéntico.
los mismos ojos, la misma manera de fruncir el ceño, esa forma de caminar que tenía Emilio que ninguno de nosotros aprendió a imitar. Cuando lo vi, me tuve que apoyar en la pared porque las piernas no me respondieron. Clarita. Sé lo que vas a decir, y tienes razón. Me equivoqué. Quise proteger el patrimonio cuando debía haber protegido a una persona, a ese niño que caminaba por ese pasillo con su mamá, sin saber que su abuelo pasó los últimos años de su vida pensando en él. Me equivoqué y no sé cómo se enmienda eso. No se enmienda de un día para otro. Se trabaja todos los días, igual que cualquier cosa importante que se rompió y hay que reconstruir. ¿Quieres conocerlo? ¿Crees que ella lo va a permitir? Marisol no es vengativa, es protectora. Hay una diferencia enorme. Si le demuestras que te importa el niño y no el apellido, te va a dar la oportunidad. Pero tienes que merecerla, Clarita. Sin estrategia, sin agenda, solo como la tía que quiere conocer al sobrino que no supo que tenía. ¿Me ayudas? Para eso estamos. Fernanda, Tomás conoció a Ramiro el sábado, en el parque. Lo propuse yo porque me pareció el lugar más neutral del mundo, donde Tomás es más él mismo, donde nadie tiene que fingir nada. Y Fernanda, fue lo más raro y lo más bonito al mismo tiempo. Ramiro llegó con un libro de dinosaurios porque alguien le dijo que a Tomás le gustaban, y Tomás lo vio y le dijo, muy serio, «Ese libro ya lo tengo, pero el tuyo tiene tapas más duras». Y Ramiro se rió, una risa real, de esas que te salen sin avisar. Y ahí se sentaron en el banco los dos a hablar de dinosaurios durante 40 minutos. Marisol, estoy llorando, literalmente llorando. ¿Y tú qué hiciste mientras tanto? Los miraba desde el otro banco, y pensaba en todo lo que Tomás no tuvo y en todo lo que puede tener si las cosas se hacen bien. Y pensaba en Emilio, que nunca pudo sentarse así con su hijo. Y era triste y hermoso al mismo tiempo, de una manera que no sé si tiene nombre. Tiene nombre. Se llama vida. La vida es exactamente eso, triste y hermosa al mismo tiempo, sin pedir permiso. Fernanda, creo que Tomás va a estar bien. Tomás siempre iba a estar bien, Marisol, porque lo crió la persona correcta. Marisol, la parte legal del proceso está casi concluida. La herencia de Tomás quedará administrada en un fideicomiso hasta que cumpla 21 años. Usted tendrá acceso a los fondos necesarios para la educación y el bienestar del niño desde ahora. Y quiero que sepa algo que no es parte del proceso legal, pero que siento que merece decirse. Bernardo Montiel me habló de usted muchas veces en los últimos años. Sabía que Tomás existía desde los primeros meses de vida. Alguien de la familia se lo informó de manera privada. Y lo primero que me preguntó fue si el niño estaba bien, si tenía que comer, si estaba sano. ¿Y usted qué le respondió? Le dije que no tenía esa información, que necesitábamos investigar con discreción y que cuando tuviéramos certeza de la situación, él decidiría cómo proceder. Ese proceso tomó tiempo, más del que debía, pero Bernardo nunca perdió el interés, nunca dejó de preguntar, y el testamento fue su manera de garantizar que aunque él no estuviera para hacerlo, alguien se asegurara de que ese niño tuviera lo que necesitaba. No lo conocí. Al abuelo de Tomás. Nunca lo vi en persona. Y sin embargo, hay algo que me hace sentir que de alguna manera sí lo conocí. Porque hay personas que te cuidan sin que lo sepas, y eso también es un tipo de presencia. Es la mejor definición que he escuchado de lo que fue Bernardo Montiel como persona. Mamá, me ofrecieron un apartamento. La familia Montiel, más grande, en una zona más segura, más cerca de la escuela a la que quieren que vaya Tomás. Y no sé qué hacer con esa oferta. No sé si aceptarla significa perder algo de lo que somos, del barrio, de la manera en que vivimos, de lo que Tomás conoce como hogar. Y tampoco sé si rechazarla es un orgullo que al final lo paga él más que yo. Marisol, el orgullo que protege a tu hijo está bien. El orgullo que lo limita, no. Esa es la única distinción que importa. ¿El apartamento le hace bien a Tomás? ¿Le da algo que ahora no tiene? ¿Más espacio, mejor escuela, más seguridad? Si la respuesta es sí, acéptalo sin culpa, porque aceptar lo que tu hijo necesita no es traicionar de donde veniste,
es cumplir con para qué viniste. Tengo miedo de que Tomás crezca en ese mundo y olvide este. Marisol, tú eres este mundo. Mientras tú estés en su vida, Tomás no va a olvidar nada. Los valores no se guardan en los apartamentos, se guardan en las personas. Y tú eres la persona más importante de su vida. Eso no cambia con la dirección postal. ¿Y tú, mamá? ¿Vendrías con nosotros? Ay, hija, yo voy donde vayas tú. ¿O creías que te ibas a librar de mí con un apartamento nuevo? Tomás, quiero mostrarte algo. Tengo una foto de cuando tu papá tenía tu edad. La encontré en un álbum de la familia. ¿Quieres verla? Sí. ¿Se parece a mí? Mucho. Mira, tiene mi nariz. Y mis cejas. La abuela Gloria dice que mis cejas son especiales porque parecen que piensan solas. ¿Las cejas de mi papá también pensaban solas? Tu papá pensaba demasiado, por eso las cejas le trabajaban tanto. ¿Era inteligente? Era muy inteligente y muy curioso, como tú. Siempre quería entender cómo funcionaban las cosas. De niño desmontó el reloj del abuelo para ver qué había adentro. ¿Y lo pudo armar de nuevo? No, pero entendió perfectamente cómo funcionaba. Eso es lo importante, entender aunque no puedas armarlo de nuevo. Eso también lo sé yo. ¿Quién te enseñó eso? Mi mamá. Mi mamá me enseña todo lo importante. ¿Tú también la quieres a ella? La respeto mucho, Tomás, que es algo muy parecido al querer. Bien, porque ella se lo merece todo. Clarita, sé que esto no es fácil para usted. Sé que yo no soy la persona que usted hubiera elegido para estar en la vida de esta familia. Y sé que hay cosas del pasado que ninguna de las dos puede cambiar. Pero Tomás está creciendo. Y cada persona que lo quiera bien es una persona que lo hace más fuerte. Así que si usted quiere estar, puede estar, con la condición que le puse a todos los demás, que elija estar todos los días, no solo cuando convenga. Marisol, cuando vi a Tomás en ese pasillo hace unos meses, casi sin que él me viera, lo primero que pensé fue que Emilio estaría orgulloso de ese niño, no de la herencia, del niño, de la manera en que camina, de la manera en que mira al mundo. Eso no lo hace el dinero ni el apellido, eso lo hace la persona que lo crió. Y esa persona es usted, y yo tardé demasiado en reconocerlo. Así que le pido que me permita empezar desde aquí, no desde el pasado, desde hoy. Desde hoy está bien. ¿Puedo traerle algo a Tomás la próxima vez que venga? Me dijeron que le gustan los dinosaurios. Le gustan los dinosaurios. Pero más le gustan las personas que se toman el tiempo de aprender lo que le gusta. Así que con que venga ya es suficiente. Vendré. Bien. Tomás, ¿recuerdas cuando le dijiste a la maestra que tu papá vivía en el cielo? ¿Todavía piensas eso? Ahora sé más. Sé que vivió aquí, que se llamaba Emilio, que le gustaba entender cómo funcionan las cosas aunque no pudiera armarlas, que tenía las mismas cejas que yo y que murió antes de conocerme. Pero el tío Ramiro dice que me hubiera querido mucho, y la tía Clarita dice que me parezco a él cuando frunzo la frente. Entonces, en cierto modo, lo conozco un poco, a través de ellos. ¿Y cómo te sientes con todo eso? Bien, triste a veces, pero bien. Mamá, ¿el abuelo Bernardo me quería aunque no me conocía? Sí, mi amor, te quería aunque no te conocía. Eso es raro, pero también es bonito. Como querer a alguien en una historia antes de conocerlo. Yo quiero al abuelo Bernardo, aunque tampoco lo conozco. ¿Eso está bien? Eso está perfectamente bien. Mamá, ¿sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que siempre te tuve a ti. Con todo lo demás, o sin nada de lo demás, siempre te tuve a ti. Y eso siempre fue suficiente. Hay una noche que no voy a olvidar nunca. Tomás tenía 2 años. Yo había trabajado 12 horas. Llegué a casa con los pies destruidos y encontré que se había cortado la luz por una deuda que no había podido pagar a tiempo. Cenamos con una vela. Tomás me miró con esos ojos enormes que tiene y me dijo que era como estar de campamento. Y yo me reí. Me reí de verdad por primera vez en semanas, porque ese niño de 2 años me enseñó algo que yo había olvidado, que la vida no se mide por lo que tienes, se mide por lo que ves en lo que tienes.
Y yo, con una vela, con una deuda, con el cansancio de 12 horas encima, tenía a ese niño mirándome como si yo fuera el mejor lugar del mundo. Eso no lo compra ninguna herencia. Eso no lo da ningún apellido. Eso se construye noche a noche, vela a vela, con el amor que no necesita condiciones para existir. Marisol Peña crió a su hijo sola con lo que tenía, sin saber que había una familia esperando, sin saber que había un testamento con su nombre, sin saber que el amor que construyó en un cuarto de alquiler era la base de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Tomás creció sabiendo que era amado antes de saber que era heredero, y eso fue lo más valioso que recibió. No el dinero, no el apellido, la certeza de que alguien eligió quedarse cuando podía haberse rendido. Si esta historia te movió algo por dentro, si te recordó que el amor que se da sin garantías es el más poderoso de todos, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Compártela, porque en algún lugar hay una madre que está cenando con una vela esta noche y necesita saber que lo que está construyendo vale más de lo que el mundo le está mostrando.